Muy bien, vamos a empezar lo que tenemos programado para el día de hoy. El tema es insuficiencia respiratoria. Vamos a seguir la tónica de las demás presentaciones. Voy presentando las diapositivas. En algún momento puedo parar la exposición y conectarme con ustedes para hacer algunas preguntas. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Ya, gracias. Muy bien, entonces empezamos. El tema es insuficiencia respiratoria, un tema muy importante, una situación que ustedes lo van a ver en cualquier especialidad que hagan. Se van a encontrar con este problema de salud y que ustedes deben estar lo suficientemente preparados como para poder hacer un enfoque inicial y luego tomar las medidas más convenientes. Para poder entender la insuficiencia respiratoria, es conveniente que nosotros tengamos ideas concretas sobre algunos puntos previos a hablar sobre insuficiencia. Y sobre eso es fundamental que nosotros conozcamos y entendamos con claridad que existen componentes del sistema respiratorio. Existen componentes del sistema respiratorio, ¿no? Entonces, si nosotros, el sistema respiratorio está formado por muchos componentes y debemos conocer cada uno de esos componentes. Si vamos de la parte más alta y vamos bajando, iremos encontrando que uno de los componentes fundamentales van a ser los centros nerviosos respiratorios, que están localizados en el sistema nervioso central. Ese sistema nervioso central va a dar órdenes para que se ejecuten los movimientos respiratorios. Si bien es cierto que la ventilación, la ventilación se va a dar sin que haya necesidad por parte de la voluntad del sujeto, también es cierto que podemos nosotros a voluntad parar de respirar. Hacer una inspiración más profunda, hacer una inspiración más lenta, etcétera, ¿no? Pero básicamente esto está dado por un sistema autónomo. Nosotros podemos estar haciendo otra actividad y el centro respiratorio se encarga de que la ventilación se vaya efectuando en condiciones normales. Del centro respiratorio del sistema nervioso central saldrán las vías aferentes que van a llegar a los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios ejercerán su función y habrán vías aferentes y eferentes. Esas órdenes se llegan a los músculos respiratorios y en los músculos respiratorios se ejecuta la acción, ¿no? Pero antes de llegar a los músculos respiratorios, entre las vías nerviosas y los músculos va a existir la placa mioneural, una estructura muy importante que también forma parte de los componentes del sistema respiratorio. Otro componente importante van a ser las vías aéreas, ¿no? Desde la nariz, va pasando la faringe, la laringe, la tráquea, todo el árbol bronquial y llega hasta los alveolos, las vías aéreas. Luego vienen los pulmones propiamente dichos. Pero acá, a este nivel, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que entre las vías aéreas, entre
entre las vías aéreas que van a terminar en los alveolos, va a existir el tejido intersticial, el tejido intersticial pulmonar. Entonces, fíjense cuántos elementos, cuántos componentes tiene el sistema respiratorio. Hasta este punto de acá, los pulmones hacia arriba, ¿no? Entonces, los componentes son fundamentales, fundamentales. Van a hacer que se ejecute la función principal del aparato respiratorio, que es la oxigenación y la eliminación del CO2. Nosotros podemos tener que el centro nervioso, el sistema nervioso central está en perfectas condiciones, las vías nerviosas, sistema nervioso periférico en perfectas condiciones, la placa mioneural, los músculos respiratorios en perfectas condiciones, las vías aéreas en perfectas condiciones y los pulmones están actuando en perfectas condiciones. Pero ¿qué sucede? A pesar de que todos estos elementos fundamentales estén funcionando bien, habrán otros elementos que pueden repercutir en la función de ese sistema respiratorio. No van a intervenir en el intercambio gaseoso, pero sí pueden repercutir en su función. Eso es importante entender esta parte, ¿no? Que habrán otros elementos que sin intervenir en el intercambio gaseoso, pero pueden repercutir en esa función. Entonces, veamos a ver. Entonces, a ver, creo que me he saltado algo. No, bien. Entonces, vamos a recordar qué otros elementos pueden repercutir en la función del aparato respiratorio. No intervienen en el intercambio gaseoso, pero sí pueden repercutir. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un derrame pleural importante, va a ejercer un efecto mecánico y va a impedir que los pulmones, que ese pulmón desde dicho lado ventile adecuadamente y puede producir una insuficiencia respiratoria. No es de sorprenderse, ya verán ustedes en su práctica clínica, cómo a emergencia puede presentarse un paciente con insuficiencia respiratoria debido a un derrame pleural masivo, con desviación del mediastino, puede estar en insuficiencia respiratoria. Se le retira ese líquido pleural que está ejerciendo ese efecto mecánico y el paciente puede recuperar nuevamente su función adecuada, ¿no? Puede tratarse de un paciente que venga por un neumotórax a tensión, también puede llegar en insuficiencia respiratoria. O puede tratarse de un paciente que tenga una paquipleuritis muy importante. La paquipleuritis, ¿qué es? Es un engrosamiento de la pleura que se presenta a consecuencia de algún proceso inflamatorio previo en la pleura que no ha sido tratado adecuadamente. Entonces vemos cómo la pleura, sin intervenir en el intercambio gaseoso, bajo ciertas circunstancias especiales, puede producir insuficiencia respiratoria. Podríamos decir también de igual manera del componente óseo de la jaula torácica. Podemos estar ante una situación hipotética, por ejemplo, de un paciente que tenga una cifoescoliosis marcada. Esa cifoescoliosis marcada impedirá que haya una ventilación adecuada y el paciente pudiera cursar hasta con insuficiencia respiratoria. O pudiera ser un sujeto que está en perfectas condiciones y sufre un traumatismo torácico importante con múltiples fracturas costales, y esas fracturas costales le van a impedir que el paciente ventile adecuadamente y pudiera llegar hasta la situación de una insuficiencia respiratoria. Entonces estamos viendo cómo componentes que sin participar en el intercambio gaseoso
pueden llevar al paciente a una insuficiencia respiratoria. Las pleuras, la caja torácica, pudiera tratarse de una insuficiencia cardíaca, ¿no? De patología cardíaca, que al final puede repercutir de tal manera que llevará al paciente a una insuficiencia respiratoria. Muy bien. Entonces, si nosotros entendemos que el sistema respiratorio tiene muchos componentes, para que pueda llevar a cabo en su función en condiciones normales, todos esos componentes deben estar actuando adecuadamente. Si alguno de estos componentes falla, el paciente pudiera entrar en insuficiencia respiratoria. Si fallan más de uno, con mayor razón las posibilidades de que el paciente entre en insuficiencia respiratoria. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando veamos a un paciente con insuficiencia respiratoria, debemos rápidamente recordar cuáles son los componentes del sistema respiratorio. Y rápidamente también hacer una revisión de cada uno de los componentes y tratar de entender qué componente es el que está fallando en ese paciente específico que estamos viendo con insuficiencia respiratoria, ¿no? Es muy importante tener este concepto. Veo a un paciente con insuficiencia respiratoria y luego inmediatamente pienso qué componente o qué componentes están comprometidos para que el paciente esté en esa situación. Esa forma de analizar y esa forma de comprender la insuficiencia ayuda mucho a su entendimiento y a poder acercarse al diagnóstico. Bien, entonces, el sistema respiratorio tiene como función primordial el intercambio gaseoso mediante la oxigenación de la sangre y mediante la eliminación del CO2. Esa es la función primordial del sistema respiratorio. Estas dos acciones, la oxigenación y la eliminación del CO2. Ya hemos dicho que este sistema tiene varios componentes. Entonces, ¿qué será insuficiencia respiratoria? Podemos definir por insuficiencia respiratoria o se entiende por insuficiencia respiratoria la incapacidad del sistema respiratorio para cumplir su función primordial de oxigenación y eliminación del CO2. ¿Por qué no puede cumplir esa función? Debido a una alteración en cualquiera de sus componentes, dando lugar a un trastorno en el intercambio del oxígeno y el CO2, ¿no? Entonces, esa incapacidad se va a traducir en cambios en la presión arterial de oxígeno y cambios en la presión arterial del CO2. Entonces, esa incapacidad del sistema respiratorio se traduce en variaciones del CO2 y del oxígeno. Entonces, la insuficiencia respiratoria estará definida por una presión arterial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio y o una presión de CO2 por encima de 50 milímetros de mercurio. Esa será la definición de la insuficiencia respiratoria. Entonces, como ustedes están viendo, el diagnóstico concluyente de insuficiencia respiratoria es un diagnóstico basado en un dato de laboratorio. Por supuesto que la sospecha clínica va a ser importantísima, la que va a dar origen a que el médico piense, ¿estará este paciente en insuficiencia respiratoria? La confirmación estará dado por el resultado de los gases en sangre arterial. Por eso decimos que el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria es un diagnóstico dado por el laboratorio y que empieza, por supuesto, por la sospecha clínica.
Entonces, acá también en este esquemita muy simple, ¿no? Repite la misma cosa. Acá en este esquema, acá tenemos el corazón derecho, acá el corazón izquierdo, ¿no? Entonces, acá están los alveolos y acá están los tejidos, ¿no? Los tejidos que van a hacer, van a captar oxígeno y van a eliminar CO2, que llega a la sangre por el corazón derecho, van a llegar a los pulmones y en los pulmones se ejecuta el intercambio gaseoso, la oxigenación de la sangre y la eliminación del CO2. Salen, llegan al corazón izquierdo, sangre oxigenada y lógicamente va a llevar oxígeno a los tejidos, va a recoger el CO2 y se continúa este círculo en forma permanente, Entonces, la función primordial del sistema respiratorio, la oxigenación y la eliminación del CO2. Etiología. La insuficiencia respiratoria no es una enfermedad en sí misma, sino la consecuencia final común de gran variedad de procesos específicos, no solo de origen respiratorio, sino también de origen cardiológico, neurológico, tóxico, traumático, ¿no? Ya hemos visto cómo hay elementos que pueden repercutir en la función respiratoria. ¿El corazón puede repercutir? Por supuesto que sí. ¿Los problemas neurológicos pueden repercutir? Por supuesto que sí. Situaciones de elementos tóxicos y traumáticos también ya hemos comentado. Y aquí nos falta poner también procesos pleurales, como el derrame pleural, el neumotórax, la paquipleuritis importante, pudieran también comprometer la función respiratoria. Entonces, acá lo que tenemos que resaltar es lo siguiente, que la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad, sino la consecuencia final de gran variedad de procesos, ¿no? Entonces, por eso les decía, cuando ustedes vean un paciente con insuficiencia respiratoria, que ya vamos a aprender cómo reconocer, cómo sospechar, entonces inmediatamente hacer un repaso de los diversos componentes del sistema respiratorio e ir descartando, ¿no? Es decir, encontrar cuál de los componentes está alterado. Si entendemos ese raciocinio inicial básico, va a ser más fácil que nos acerquemos al diagnóstico. Entonces, vamos a ver un video sobre la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Pongan ustedes mucha atención a este video, porque nos señala con claridad los 5 mecanismos por los cuales se puede producir la insuficiencia respiratoria. Señala 5 mecanismos y vamos a ver la explicación, que es bastante sencilla, por eso he escogido yo este video. Me avisan, por favor, voy a preguntar si se escucha y se ve bien para poder correr el video. ¿Llega la imagen y el sonido? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Entonces veamos el video, toma unos 6 minutos, pongamos bastante atención sobre los mecanismos. Son 5 mecanismos que van a explicar la presencia de la insuficiencia respiratoria.
Definimos la insuficiencia respiratoria como la disfunción del aparato respiratorio que produce una alteración en el intercambio gaseoso normal. En la práctica clínica esto tiene como consecuencia una presión de oxígeno arterial menor de 60 mililitros de mercurio, con una presión arterial de dióxido de carbono que puede variar entre normo, hipo o hipercapnia. La medición de la presión parcial de oxígeno se realiza mediante gasometría arterial en el medio intrahospitalario. En la atención prehospitalaria se puede extrapolar guiándonos por pulsioximetría. Así, valores de saturación de oxígeno por debajo. Fíjense ustedes en este cuadrito cómo hay una correlación entre la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno. Muy importante para el uso en la actividad diaria. Vemos nosotros acá cómo cuando tenemos una saturación de 90% corresponde a 60, a una presión arterial de oxígeno de 60. ¿No? Entonces, y como cuando tenemos una saturación alrededor de 95, estamos por más o menos una presión arterial de oxígeno de 80. Entonces, grabemos este dato, ¿no? Saturación de 90 ya nos está indicando que el paciente puede estar ya en insuficiencia respiratoria. Lógico, eso lo podemos confirmar con los análisis de gases en sangre arterial. Bajo del 90% equivalen a una presión arterial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio, es decir, insuficiencia respiratoria, y valores entre 90 a 95% equivalen a una presión arterial de oxígeno entre 60 y 80 milímetros de mercurio, es decir, hipoxemia. El desarrollo de insuficiencia respiratoria puede ser debido al fallo de cualquiera de los componentes del aparato respiratorio. Básicamente se reducen a 5 grandes mecanismos: la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, la hipoventilación alveolar, la alteración de la difusión, el efecto shunt sanguíneo y el desequilibrio entre ventilación y perfusión. La disminución de la fracción inspirada de oxígeno tiene lugar cuando la presión barométrica o el aporte de oxígeno disminuyen. La poca presencia de oxígeno alveolar implica una disminución de la presión arterial de oxígeno. El gradiente alveolar arterial se mantiene, pues no hay alteración en la difusión de este oxígeno alveolar. Este mecanismo lo vemos en caso de grandes alturas o cuando nos encontramos en lugares cerrados en los que se consume el oxígeno existente. La hipoventilación alveolar, que se observa en patologías neuromusculares o de la pared torácica o del sistema nervioso, en las que falla la musculatura, ocasiona retención de dióxido de carbono en la sangre, es decir, hipercapnia. Pero consecuentemente también se produce una disminución en la transferencia de oxígeno de los alveolos a los capilares, lo cual ocasiona hipoxemia y finalmente insuficiencia respiratoria. El alveolo arterial es normal, ya que no existe alteración en el parénquima pulmonar. La alteración de la difusión se observa en aquellos procesos en los que se incrementa el grosor de la membrana alveolo-capilar, como podría ser una fibrosis pulmonar, lo cual provoca un aumento de la separación física alveolo-capilar, dificultando la difusión de los gases. Al no pasar todo el oxígeno del alveolo capilar, se produce un aumento del gradiente alveolo arterial. El cortocircuito o shunt pulmonar se produce cuando parte de la sangre venosa llega al sistema arterial sin pasar a través del pulmón y realizar el intercambio de gases. La circulación sistémica puede ser a través de una vía anatómica o fisiológica.
Ejemplos de ello son las cardiopatías congénitas derecha e izquierda o las fístulas arteriovenosas. Sin embargo, la situación más frecuente de shunt se produce con las enfermedades pulmonares que alteran el cociente ventilación-perfusión regional, con desaparición total o prácticamente total de la ventilación regional, como ocurre en aquellas patologías en las que los alvéolos se rellenan de sangre, pus o moco, lo cual ocasiona que la sangre que pasa por ese alvéolo no se oxigena absolutamente nada. Obviamente, el gradiente alvéolo-arterial estará elevado. Finalmente, el mecanismo más frecuente que causa hipoxemia corresponde a las desigualdades entre las zonas ventiladas y perfundidas de los pulmones. Este desequilibrio se puede producir de dos formas. Una de ellas es la que existe una perfusión adecuada de alvéolos no ventilados. Viene a ser el efecto shunt que acabamos de ver. En este tipo, la relación ventilación-perfusión es baja. Esto se observa en neumonías o en el edema pulmonar, por ejemplo. Y en una segunda forma, existe una ventilación adecuada con una perfusión disminuida o abolida, lo que viene el denominado efecto espacio muerto. Y el ejemplo más típico en esta situación es el tromboembolismo pulmonar. Bien, entonces hemos visto pues, a mí me parece que este video es bastante ilustrativo, bastante simple, que nos muestra los 5 mecanismos fundamentales por los cuales se produce la insuficiencia respiratoria. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Sí, ¿Se ve la doctor. diapositiva? Sí, ¿no? Ya. Muy bien, entonces vamos a continuar con la exposición con las diapositivas. Aquí les voy a presentar algunas causas, ¿no? Eso hago hincapié. Son ejemplos de alguna insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, si se da una alteración en las vías aéreas, obstrucción de las vías aéreas. Algunos ejemplos de la obstrucción de las vías aéreas. Obstrucciones agudas, por ejemplo, una epiglotitis, un edema laríngeo, un cuerpo extraño, el asma bronquial, ¿no? Son situaciones agudas por trastornos de las vías aéreas. Problemas crónicos, una bronquitis, el enfisema, bronquiectasias. Enfermedades parenquimales en las cuales ya está comprometido el parénquima pulmonar. Problemas agudos, las neumonías, ¿no? Los alvéolos se llenan de fibrina y no hay el intercambio gaseoso. Reacciones inmunológicas que también pueden comprometer los alvéolos y causan insuficiencia respiratoria. Enfermedades crónicas como la sarcoidosis, la neumoconiosis, la enfermedad pulmonar intersticial difusa. En estos, ¿dónde estará ubicado el problema? El problema no va a estar ubicado en los alvéolos, en estos ejemplos. Lógicamente, va a estar ubicado en el tejido intersticial pulmonar, ¿no? Entonces, por eso este gran grupo de enfermedades pulmonares intersticiales difusas. La lesión está básicamente en el intersticio pulmonar que impide un adecuado intercambio gaseoso.
enfermedades que producen edema pulmonar. Entonces hemos visto cómo el corazón puede alterar, puede comprometer la función respiratoria, ¿no? Un infarto de miocardio, las valvulopatías, una insuficiencia ventricular izquierda, van a producir insuficiencia respiratoria. ¿En qué forma? Produciendo edema pulmonar. Habrá otra situación en la que también se produce edema pulmonar, ¿no? Pero este edema pulmonar, conocido como edema pulmonar no cardiogénico, se da por aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar. Esta es una entidad muy frecuente que debemos aprender a reconocerlo, y por eso es lo que hay una sesión especial para tratar este tema, ¿no? Entonces, estos casos son conocidos como el síndrome de distrés respiratorio agudo, donde hay un aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar y se produce edema pulmonar. Esto lo vamos a ver en una sesión aparte, el síndrome de distrés respiratorio agudo. Acá hacemos un pequeño adelanto. Fíjese, por esta situación se presenta en múltiples situaciones que realmente uno se queda sorprendido, ¿no? Por ejemplo, se va a dar en el shock de cualquier etiología, en la sepsis, en las inhalaciones de sustancias químicas, en el uso de drogas, en algunas enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces, este tema lo vamos a ver con un poco más de detalle en una próxima sesión. Enfermedades vasculares pulmonares, por ejemplo, una embolia pulmonar, una embolia grasa, enfermedades crónicas como una vasculitis pulmonar o un tromboembolismo recurrente. Entonces ven ustedes pues que las causas son múltiples dependiendo de cuál de los elementos está alterado y qué mecanismo se está presentando para que se dé una insuficiencia respiratoria. Enfermedades de la pared torácica y la pleura, hemos dicho. Si bien es cierto, la pared torácica en sí ni la pleura intervienen en el intercambio gaseoso, pero sí pueden ejercer un efecto directo sobre la función pulmonar. Compromiso torácico, hemos hablado de un tórax inestable, ¿no? Por un traumatismo con múltiples fracturas costales. Eso se llama un tórax inestable. Un neumotórax, ¿no? Podríamos también señalar acá un derrame pleural masivo. Componentes de la caja torácica como una cifoescoliosis, ¿no? En fin, hay múltiples ejemplos de insuficiencia respiratoria. Enfermedades neuromusculares, ¿no? Como a nivel cerebral, misceláneas, distrofia muscular, miastenia gravis. Y acá me detengo a ver un poquito, de repente podemos comentar un poco más. En la miastenia gravis, ¿dónde estará localizada la alteración? En la miastenia gravis va a estar localizada a nivel de la placa mioneural. A ese nivel está la alteración. Entonces las órdenes vienen muy bien del sistema nervioso central, viajan por las vías periféricas, sistema nervioso periférico, y al llegar al músculo, ahí se da la situación de que la placa mioneural no está actuando adecuadamente. Y por lo tanto no se puede ejercer las órdenes que vienen del sistema nervioso central y se altera la ventilación, ¿no? Compromiso del sistema nervioso periférico, la poliomielitis, ¿no? La poliomielitis. Esta enfermedad que últimamente, hace unos meses, se veía que nuevamente había reaparecido en varias ciudades del Perú, que se llama la enfermedad de Guillain-Barré, enfermedad de Guillain-Barré, la poliradiculoneuritis o enfermedad de Guillain-Barré.
¿Dónde está la alteración? Está en el sistema nervioso periférico, a nivel de los nervios periféricos. Hay una desmielinización de los nervios y por lo tanto las órdenes no pueden ejecutarse y el paciente puede entrar a insuficiencia respiratoria. Puede llegar a insuficiencia respiratoria si se comprometen los nervios que van a inervar los músculos respiratorios, básicamente. Incluso vemos acá como la obesidad también puede ser una causa de insuficiencia respiratoria. Entonces, causas muchísimas. ¿Cómo vamos a entenderlo mejor? Cuando nosotros tengamos la comprensión y el recuerdo exacto de cuáles son los componentes del sistema respiratorio. Si nos acordamos de eso y hacemos un repaso de cada uno de esos componentes, ante determinado paciente con insuficiencia respiratoria, vamos a poder detectar cuál de esos componentes está alterado y de esa manera nos vamos a acercar más al diagnóstico. Y si conocemos el diagnóstico, naturalmente nos vamos a acercar al tratamiento de ese problema. Bien, entonces la insuficiencia respiratoria hay que clasificarla. Y la clasificación de la insuficiencia respiratoria puede hacerse según el trastorno gasométrico o según la forma de instalarse la insuficiencia. Esas dos van a ser las clasificaciones de las que se parte ante una insuficiencia respiratoria. De acuerdo al trastorno gasométrico, la insuficiencia puede ser tipo 1, conocida como oxigenatoria o hipoxémica, tipo 2, conocida como hipercapnia o ventilatoria, y tipo 3, conocida como mixta. 3 trastornos de acuerdo a los resultados de la gasometría arterial. Y de acuerdo a la forma como se instala la insuficiencia respiratoria, puede ser una insuficiencia respiratoria aguda, la que se instala de manera rápida, a veces en pocos días y a veces en pocas horas, produciendo cuadros graves que ponen en peligro la vida de los pacientes. Y de acuerdo a la forma de instalarse, también podría ser una insuficiencia crónica, ¿no? Que se instale en forma lenta y progresiva. Muy bien, entonces, de acuerdo a la forma de instalarse y de acuerdo a cómo recibimos los gases en sangre arterial. Muy bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis a ese nivel, tratar de conversar un poco con ustedes. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice? ¿Está Muñoz? ¿Yantoy Muñoz está? ¿Yantoy Muñoz? ¿Naida está presente? Me pregunto, ¿me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Se acaba de retirar, profesor. Ya, entonces, Yantoy no ha venido, ¿no? Reiteradamente falta a estas actividades Naida. No sé cómo va a avanzar. A ver, Flores, Katy Flores está. Katy Flores, ¿está presente? Hola, hola Katy, ¿qué tal? A ver, Katy, hemos conversado que de acuerdo a la forma como se instala una insuficiencia respiratoria, podría ser una insuficiencia respiratoria aguda o una insuficiencia respiratoria crónica. Vamos a conversar unos 3 minutos sobre esto. ¿Podrías darme algunos ejemplos concretos de una insuficiencia respiratoria aguda? Bueno, por ejemplo, podría ser en un neumotórax. Muy bien.
un neumotórax. Muy bien. Entonces, para que fijes ese concepto, no sé si habrán hecho ya su clase teórica, pero siempre es bueno estar repitiendo las situaciones que vale la pena grabar. Un paciente está en un sujeto está en perfectas condiciones, se levanta bien sin ningún problema. Hace un pequeño esfuerzo y súbitamente presenta un dolor tipo hincada en uno de los hemitórax y se instala una disnea que rápidamente va avanzando la disnea. Entonces es el cuadro típico de un neumotórax, el neumotórax espontáneo. A eso se llama neumotórax espontáneo. Muy buen ejemplo, un neumotórax. ¿Qué otro ejemplo podría señalar que nos cause una insuficiencia respiratoria aguda? Bueno, podría ser también una neumonía. Una neumonía es un buen ejemplo. El paciente se levanta sin mayores problemas y al mediodía está presentando un dolor pleurítico en la base derecha, fiebre alta, escalofríos, tos, expectoración purulenta y en las siguientes horas se va acentuando el cuadro y va apareciendo disnea y esa disnea puede llegar hasta insuficiencia respiratoria. Eso se dará si es que el compromiso parenquimal es muy amplio, compromete más de un lóbulo, ¿no? Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. A ver, Vanfuera, tú eres Katy, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya, muy bien, Katy. A ver, vamos a ver qué nos dice Garreazo, ¿está presente? Sí, doctor, buenos días. Oh, ¿qué tal? A ver, Garreazo, danos algún otro ejemplo, a ver, de insuficiencia respiratoria aguda. Por la forma de instalarse, aparición aguda. Bueno, doctor, ¿podría ser una crisis asmática, el asma? Muy bien, muy bien, muy bien. El paciente, el sujeto sabe que es asmático, se encuentra bien y de repente por X razones dejó de tomar el medicamento o se expuso, por decirte, a alguna inhalación de alguna sustancia tóxica, irritante, y el paciente hace bruscamente un cuadro de obstrucción bronquial severo, ¿no? Y eso tiene que acudir a emergencia y puede estar en insuficiencia respiratoria. Muy buen ejemplo. ¿Alguna otra situación? Sí, bueno, sí, doctor. También estaba pensando que eh, podría dar algo agudo una insuficiencia cardíaca congestiva. Una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Pero una insuficiencia cardíaca congestiva para que se instale así en horas, en minutos, ¿tú crees? Podría darse, ¿no? De Sí, repente, doctor. si quieres señalarme alguna patología cardíaca, de repente busca otro ejemplo mejor. Bueno, doctor, Patología eh, cardíaca, pero sí, la septicemia podría ser, doctor, y en patología ya. A ver, cardíaca. no te salgas del tema, has estado yendo bien pensando en una insuficiencia cardíaca congestiva. Yo te digo, en lugar de pensar en insuficiencia cardíaca congestiva, piensa en otra situación de patología cardíaca en la que el paciente se puede acostar tranquilo y se despierta alarmado, desesperado, con sensación de falta de aire, que tiene que levantarse, le falta el aire, se acerca a la ventana tratando de respirar, de ventilar. ¿Qué cuadro más o menos te estoy pintando? Me has llevado cardiología. Em, A ver, ¿qué dices, Félix Vega? ¿A qué cuadro correspondería el que estoy señalando? ¿Ya llegó Félix Vega? Sí, doctor, acá Félix estoy. Vega. No, ya llegaste después de las 11:03. Ya, dime, a ver, ¿qué cuadro te estoy pintando?
Se acuesta bien el paciente y súbitamente en la noche se despierta con disnea intensa, se siente desesperado, sale de la cama, cuelga los pies de la cama, sigue muy disneico, se levanta, busca la ventana, trata de tomar aire. Hola, ¿qué cuadro es ese? Esa es la disnea paroxística nocturna. ¿Podría ser en una insuficiencia cardíaca? Insuficiencia ventricular izquierda, ¿no es cierto? La disnea paroxística no, que se presenta en la insuficiencia ventricular izquierda. Por eso decía que en lugar de pensar en una insuficiencia cardíaca congestiva, en la que probablemente la instalación va a necesitar días, pues en una insuficiencia ventricular izquierda la instalación es en minutos, en horas, ¿no? Muy bien, vamos para ir pudiendo avanzar, ya tomamos 4 minutos ya. A ver, ¿qué nos dice Flavia, Gabriela, Isabel? Gabriela, Isabel. Sí, doctor, buenos días. A ver, háblanos 2 ejemplos de insuficiencia respiratoria crónica por su instalación en tiempo prolongado, crónica. Bueno, sí, podría ser una cifoescoliosis. Una cifoescoliosis, ya. No te voy a decir que no. O sea, otro ejemplo, siempre tratemos de tener en cuenta las situaciones que con más frecuencia se presentan. ¿Ya? ¿Sigue? ¿Puedes darme otro ejemplo más? Sí, podría ser un EPOC. Pero no me contestes con una duda, contéstame con una respuesta afirmativa. Podría ser EPOC. Muy bien. ¿Cuál de los, cuando hablamos de EPOC, estamos hablando de bronquitis crónica y de? Enfisema. ¿Cuál de las dos te dirías tú que con más frecuencia para el paciente hay insuficiencia respiratoria crónica? Bueno, una bronquitis crónica, ya que va a haber una obstrucción de la vía aérea. Ya, no te vayas por las ramas, por favor, siempre seamos concretos. La pregunta es concreta. Tú me dices EPOC, ya, la bronquitis crónica, una opción. ¿Qué otra opción más hay aparte en EPOC? El enfisema. El enfisema pulmonar, muy bien. Ahora, redondea tu intervención y dame un ejemplo más de una insuficiencia respiratoria crónica. Una bronquiectasia. Podría ser, pero no es el mejor ejemplo. Hay un ejemplo mejor. Hemos hecho clases teóricas al respecto. Se les ha alcanzado las diapositivas al respecto. A ver, ¿qué nos dice Diana Wong? Sí, doctor, buenos días. ¿Podría ser, por ejemplo, rapidito. una enfermedad pulmonar intersticial difusa? Perfecto, por supuesto, una fibrosis pulmonar. Podemos estar ante un paciente con una fibrosis pulmonar idiopática que está en insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria a ese paciente no se le va a instalar en 10 días, se instala en el transcurso de meses, ¿no? Muy bien, entonces solamente con eso ha sido un pequeño refresco de algunas situaciones en las que hay insuficiencia aguda o crónica de acuerdo a la forma de instalarse. Vamos a seguir avanzando. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. El espacio muerto. El espacio muerto es la porción de cada volumen tidal que no toma parte del intercambio gaseoso. Ese espacio muerto puede ser anatómico y fisiológico. El espacio muerto anatómico
es el volumen total de las vías aéreas de conducción desde la nariz o boca hasta el nivel de los bronquiolos terminales, y es de más o menos 150 mililitros en promedio. Este espacio muerto anatómico se rellena con aire inspirado al final de cada inspiración, pero este aire es expirado sin modificaciones. Ese es el espacio muerto anatómico, más o menos 150 mililitros del volumen tidal. Si asumimos que un volumen tidal normal es de 500 mililitros, entonces entendemos que esos 150 representa más o menos el 30% de ese aire que es desperdiciado, entre comillas, ¿no? En el sentido de que no participa en el intercambio gaseoso. Por eso es importante entender qué es el espacio muerto. El espacio muerto fisiológico incluye todas las partes no respiratorias del árbol bronquial, incluyendo el espacio muerto anatómico, además de aquellos sectores que por diferentes factores están bien ventilados, pero mal perfundidos, y por lo tanto son menos eficientes en el intercambio de gases en la sangre. Esto lo recuerdo, ¿por qué? Porque hemos visto cómo existen varios mecanismos para la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, si en el pulmón hay áreas que no están bien perfundidas, lógicamente este espacio muerto fisiológico aumenta. En individuos sanos, los espacios muerto anatómico y fisiológicos son prácticamente equivalentes, dado que todas las áreas del pulmón están bien perfundidas. En estados patológicos, donde partes del pulmón están mal perfundidas, el espacio muerto fisiológico podrá ser considerablemente mayor que el anatómico. Es fácilmente comprensible eso. Por esto, el espacio muerto fisiológico es un concepto clínicamente más útil que el espacio muerto anatómico, ¿no? Les hago este recuerdo para que podamos entender, ¿no?, cómo áreas del pulmón pueden estar bien ventiladas, pero sin embargo pueden estar mal perfundidas. Entonces, en esas situaciones, el espacio muerto fisiológico ha aumentado en relación al espacio muerto anatómico. Según la gasometría arterial, hemos dicho que la insuficiencia respiratoria puede ser de 3 tipos. El tipo 1, conocido como oxigenatoria o hipoxémica, en la que la falla fundamental está a nivel pulmonar. La falla fundamental en el tipo 1 está a nivel pulmonar. En el tipo 2, conocido como ventilatoria o hipercápnica, la falla fundamental es ventilatoria. Y el tipo 3, mixto, será la mezcla de los dos anteriores. Entonces es importante que recordemos estos conceptos muy elementales. En insuficiencia respiratoria tipo 1, la falla es a nivel pulmonar. En el tipo 2, la falla es a nivel ventilatorio. Y el tipo 3 será la mezcla de estas dos situaciones anteriores. Insuficiencia tipo 1, conocida como oxigenatoria o hipoxémica. Se produce por incapacidad del pulmón para oxigenar la sangre, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracteriza esta insuficiencia tipo 1? Va a haber una presión arterial de oxígeno baja. Está por debajo de 60 milímetros de mercurio. La presión arterial del CO2 puede estar normal o puede estar baja. Y el pH es generalmente normal o alto. Entonces, esta parte es importante entender. ¿Por qué la presión arterial del CO2 puede estar baja? Si nosotros tenemos un paciente que tiene una presión arterial de oxígeno
60 o menos de 60, el paciente está muy disneico. Y al estar disneico ha aumentado su frecuencia respiratoria, ¿no? Y al aumentar la frecuencia respiratoria, ¿qué es lo que va a suceder? Va a barrer CO2. Entonces, pues, le encontraremos al paciente con una presión arterial de oxígeno baja y la presión de CO2 disminuida. ¿Por qué? Por ese aumento de la frecuencia respiratoria que está barriendo el CO2. Y si nosotros vemos a un paciente con insuficiencia tipo 1, que al inicio, supongamos, nos vino con una presión de CO2 en 35, y pasan las horas y el paciente sigue disneico, no podemos corregir esa situación, y su presión de CO2 ya no está a 35, sino ya está en 40, 45. ¿Qué nos estará indicando? Si bien es cierto que la presión de CO2 está dentro de límites normales, pero nos está indicando que la situación se está agravando. ¿Por qué? Porque habitualmente debería tener CO2 bajo, porque el paciente está hiperventilando. Pero sin embargo, y el CO2 ya empieza a subir, ¿no? El mecanismo en esta situación del tipo 1, el principal es una alteración del equilibrio ventilo-perfusión o un efecto Shunt. ¿Recuerdan ustedes el video? ¿Cómo nos señalaba con claridad cuáles eran los diversos mecanismos? Entonces acá el principal es una alteración de la ventilo-perfusión o un efecto Shunt. Va a resultar de un daño de la zona de intercambio gaseoso, a cualquier nivel, a nivel alveolar, a nivel de la membrana alveolo-capilar o a nivel de las estructuras vasculares. Pero lo que hay es un daño de la zona de intercambio gaseoso, ¿no? Importante entender estos conceptos en el caso de la insuficiencia respiratoria tipo 1. Las causas, por supuesto que son muchas, ¿no? Pero acá vamos a mencionar algunas. Digamos, las más frecuentes. Entonces podemos decir todo proceso en la que haya ocupación alveolar extensa. Los alveolos están ocupados. En las neumonías están ocupadas por fibrina. En las hemorragias pulmonares están ocupadas por sangre. Y algunas enfermedades como la proteinosis por sustancias con alto contenido de proteínas. Otro ejemplo importante será en el síndrome de distrés respiratorio agudo, el que les he dicho, en la que hay un edema pulmonar no cardiogénico. Pues no me detengo acá mucho porque tenemos una sesión para conversar este problema. Todos los casos en los que haya edema pulmonar hemodinámico, por supuesto, los alveolos están ocupados, ¿no? Por el edema. En el tromboembolismo pulmonar, entonces acá, ¿qué es lo que sucede? Los alveolos están bien, pero el problema está a nivel vascular, En el caso de la fibrosis pulmonar, la parte alveolar está bien, la parte vascular está bien, pero existe un tejido intersticial que se ha engrosado, que está impidiendo ese intercambio gaseoso normal. En el caso del compromiso alveolar, como las inflamaciones, alveolitis, neumonitis. ¿En qué otra situación también se dará en esta situación? En la que haya disminución del oxígeno en el aire inspirado, ¿no? Entonces, todos los componentes del sistema respiratorio están bien, pero lo que está fallando es disminución de oxígeno en el aire inspirado. La insuficiencia respiratoria tipo 2, conocida como ventilatoria o hipercápnica. En esta situación hay un aumento del dióxido de carbono. Este es lo que tienen ustedes que recordarse inmediatamente. Tipo 2, aumento del dióxido de carbono.
¿no? Entonces la presión arterial de oxígeno generalmente está baja, pero lo que va a caracterizar a este tipo es la presión arterial de CO2 que está por encima de 50 milímetros de mercurio. El pH puede estar normal o puede estar bajo, pero lo que caracteriza fundamentalmente será la presión arterial de CO2 por encima de 50 milímetros de mercurio. ¿Y cuál es el mecanismo? O los mecanismos más importantes. Acá están señalados: la disminución de la ventilación alveolar. Disminución de la ventilación alveolar. Y se presenta un incremento del espacio muerto. Incremento del espacio muerto. Bien. Algunos ejemplos de insuficiencia respiratoria tipo 2, conocida como ventilatoria o hipercápnica. Entonces, las causas de esto va a estar, fíjense, todos están relacionadas a la ventilación, el nivel anatómico y la causa que se produce. ¿Compromiso de qué? Compromiso de las vías aéreas. La causa puede ser una obstrucción de las vías aéreas. Los ejemplos más frecuentes, EPOC y asma, van a dar una insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Por qué? Porque va a haber elevación del CO2. Compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ejemplo, una sobredosis de sedantes, un accidente cerebrovascular, una poliomielitis vulvar, el nivel anatómico del sistema nervioso periférico. Ya les he mencionado el ejemplo típico que se ha visto últimamente, el síndrome de Guillain-Barré, la porfiria. El compromiso está a nivel de la placa mioneural. Los ejemplos clásicos, miastenia gravis y tétanos. El compromiso está a nivel de los músculos respiratorios. El ejemplo típico, la polimiositis. La alteración está en la caja torácica, ¿no? O en el abdomen. Una cifoliosis marcada, un trauma torácico, un trauma abdominal importante, o cirugía tóraco-abdominal, ¿no? ¿Por qué la cirugía tóraco-abdominal puede llevar a una insuficiencia respiratoria? ¿No? Entonces, si ya tenemos a un paciente que tiene muy comprometido su reserva cardiopulmonar y es sometido a una cirugía torácica o cirugía abdominal alta, ¿qué va a suceder? La herida operatoria y el dolor que se presenta por la herida operatoria va a impedir que el paciente ventile adecuadamente. Entonces, su respiración será una respiración muy superficial, con un volumen tidal muy pequeño, ¿no? No puede respirar profundamente por el dolor que le produce. Entonces, esa respiración superficial puede ser insuficiente para una adecuada ventilación e inclusive llegar a una insuficiencia. Y acá otro ejemplo que se pone, la obesidad también, ¿no? Entonces, ven ustedes que en el tipo 2, los niveles anatómicos son bien variados, desde el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, la placa mioneural, componentes musculatorios, componentes de la caja torácica, la obesidad, ¿no? Entonces, acá está alterada la ventilación, Y el tipo 3, conocida como mixta, se va a caracterizar ¿por qué? Porque en los gases en sangre arterial nos aparecerá una presión arterial de oxígeno baja y una presión arterial de CO2 alta. Los mecanismos, ¿no? Pueden ser que a una falla oxigenatoria inicial se le agrega una falla ventilatoria por fatiga diafragmática, con hipoventilación subsecuente y el desarrollo de hipercapnia.
una posibilidad, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿qué diríamos? Diríamos que a una insuficiencia tipo 1, que es la falla oxigenatoria, se le agrega una falla ventilatoria por compromiso diafragmático y empieza a retener CO2. Otra situación podría ser que a una falla ventilatoria inicial, supongamos a un paciente con un enfisema pulmonar con retención de CO2, se le asocia durante la evolución una falla hipoxémica, ¿no? Entonces, finalmente, por cualquiera de estos dos mecanismos, nos vamos a dar ante esta situación, en la que hay una presión arterial de oxígeno baja y una presión arterial de CO2 alta. Vamos a acelerar algunas cosas para poder terminar y tener más tiempo para hacer énfasis en algunos puntos. La gradiente alveolo arterial, es muy importante esto. Los valores normales van de 5 a 13 milímetros de mercurio. La gradiente alveolo arterial de oxígeno mide la eficacia pulmonar para intercambiar gases. De forma que si el parénquima está afectado, esta gradiente aumenta por encima de 15 milímetros. Y si la causa es de origen extrapulmonar, esta gradiente se mantiene normal, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante tener el dato de la gradiente alveolo arterial. Si esta gradiente está alterada, nos está diciendo que la eficacia pulmonar está fallando, ¿no? Si esa gradiente está normal, ¿no? Entonces, si aumenta la gradiente alveolo arterial, nos está hablando de que hay compromiso pulmonar en el intercambio de los gases. Mientras que si esa gradiente se mantiene normal, entonces, y si la causa es de origen extrapulmonar, la gradiente se mantiene normal, ¿no? Entonces, creo que la diapositiva está lo suficientemente clara. La gradiente alveolo arterial de oxígeno mide la eficacia pulmonar para el intercambio de gases. Si el parénquima está afectado, esa gradiente aumenta. Y si la causa es de origen extrapulmonar, la gradiente se mantiene normal. La insuficiencia respiratoria crónica, ¿no?, se instala de manera lenta y progresiva a lo largo de semanas o meses e incluso años. En estos casos la sintomatología es menos llamativa y se ponen en marcha mecanismos compensadores de adaptación que intentan evitar la hipoxia tisular. Entre esos mecanismos compensatorios vamos a tener el aumento de la frecuencia ventilatoria, que dará un aumento de la ventilación minuto. La poliglobulia, para mejorar el aporte de oxígeno a los tejidos. La poliglobulia es un mecanismo compensatorio. El desplazamiento de la curva de la disociación de la hemoglobina a la derecha, facilitando la liberación de oxígeno. La vasoconstricción pulmonar, que intenta derivar la sangre a espacios mejor ventilados. Y la retención de bicarbonato por los túbulos renales, para intentar compensar la acidosis respiratoria. Entonces, pues vemos que en la insuficiencia respiratoria se desencadenan mecanismos compensatorios. Esta insuficiencia respiratoria crónica también puede dividirse, ¿no? Puede clasificarse como insuficiencia respiratoria crónica tipo 1 o tipo 2. En la tipo 1 cursa con hipoxemia sin hipercapnia. Y en la tipo 2, o global también se le conoce, cursa con hipoxemia e hipercapnia. Más o menos la misma situación que vimos en la insuficiencia respiratoria aguda. Tipo 1 y tipo 2. En la insuficiencia respiratoria crónica parcial, también conocida como tipo único, cursa con hipoxemia sin hipercapnia.
se produce por una alteración en la oxigenación que tienen las enfermedades con alteración de la relación ventilo-perfusión o el efecto Schumm. Y en el tipo 2, también conocida como global, habrá hipoxemia más hipercapnia. Se origina por una alteración ventilatoria que desarrollan las enfermedades que alteran la bomba ventilatoria, ya sea por alteración en el control de la respiración a nivel central, alteraciones neuromusculares o afectación de las propiedades mecánicas de la pared torácica. Otro concepto también que debemos tener presente es la insuficiencia respiratoria crónica agudizada. Esa es otra situación que se puede dar. Durante el curso de una insuficiencia respiratoria crónica, pueden aparecer episodios de agudizaciones debidas a un empeoramiento del mecanismo que originó esta insuficiencia respiratoria crónica, o debido a un nuevo mecanismo inducido por el factor desencadenante, ¿no? Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, un paciente con enfisema pulmonar. Ese paciente con enfisema pulmonar va a cursar con una insuficiencia respiratoria crónica. Si a ese paciente con insuficiencia respiratoria crónica se agrega una situación que lo descompensa, por ejemplo, una infección respiratoria, ¿qué es lo que va a suceder? Que ese paciente con insuficiencia respiratoria crónica va a tener un periodo de agudización. Se agudiza el cuadro, ¿por qué? Debido a esa infección respiratoria. Si es una neumonía, con mayor razón lo va a descompensar a ese paciente con insuficiencia respiratoria crónica. Ese es el concepto de insuficiencia respiratoria crónica agudizada por un evento nuevo que se está presentando. Vamos a avanzar acá. Manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria. Entonces, en estas manifestaciones vamos a tener manifestaciones propias de la enfermedad de fondo. Y eso es fácil de entender. Es fácil de entender. Ya hemos dicho que la insuficiencia respiratoria obedece a muchísimas causas. Entonces, entre sus manifestaciones serán pues las manifestaciones propias de la enfermedad de fondo, ¿no? Si es un EPID, tendrá manifestaciones propias del EPID. Si es un enfisema pulmonar, manifestaciones propias del enfisema pulmonar. Si se tratase de un derrame pleural importante, manifestaciones propias del derrame pleural. A esas manifestaciones propias de la enfermedad de fondo, ¿qué cosa se agregará? Manifestaciones de la insuficiencia respiratoria. Estas manifestaciones van a ser comunes para todos los casos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser estas manifestaciones de la insuficiencia respiratoria? Van a ser las manifestaciones propias del incremento del trabajo respiratorio. Manifestaciones propias de la hipoxemia y manifestaciones propias de la hipercapnia. En esta parte es muy importante porque de esta manera nosotros vamos a empezar con la sospecha clínica, ¿no? ¿Cuándo sospecharemos que un paciente está en insuficiencia respiratoria? Cuando se dan manifestaciones propias del incremento del trabajo respiratorio. Cuando se dan manifestaciones propias de la hipoxemia. Y cuando se dan manifestaciones de la hipercapnia. Entonces debemos aprender a reconocer cada uno de estos grupos para que cuando veamos a un paciente, rápidamente nosotros surja la sospecha de insuficiencia respiratoria. A ver, veamos el primero. ¿Cuáles serán las manifestaciones propias del incremento en el trabajo respiratorio? ¿Qué cosa se va a dar en un paciente que está con insuficiencia respiratoria? Vamos a encontrar taquicardia. Al paciente lo vamos a ver en ortopnea. Va a tener tirajes por el uso de los músculos accesorios. Va a tener aleteo nasal, ¿no? Entonces, esas serán las manifestaciones propias
que están señalando que se está dando un incremento en el trabajo respiratorio. Para la insuficiencia respiratoria, entonces, nosotros cuando veamos al paciente, ese paciente nos manifestará molestias de tipo subjetivo. Entonces, doctor, me falta el aire, no puedo respirar, siento que no puedo ingresar suficiente cantidad de oxígeno a los pulmones. En diversas formas, ¿qué cosa es lo que nos va a manifestar? La disnea. Es esa sensación subjetiva que tiene el paciente. Y eso vamos nosotros a comprobarlo con las manifestaciones objetivas que están al alcance del médico. Entonces, ¿qué cosa buscaremos en ese paciente? Tendremos que contar su frecuencia respiratoria. Tenemos que contar la frecuencia del pulso. Tendremos que tener en cuenta la posición que se encuentra el paciente. El paciente está en ortopnea. Tendremos que tener en cuenta si tiene aleteo nasal, si tiene cianosis. Cuando examinamos el tórax veremos si hay tiraje supraesternal, supraclavicular, tirajes intercostales. Entonces esas son las manifestaciones propias del incremento del trabajo respiratorio. Que eso está a que el médico los busque y los encuentre. Si no los piensa, de repente los tiene al frente, pero no se percata de ello. Bien, entonces, ante estas manifestaciones del incremento del trabajo respiratorio, inmediatamente surge la posibilidad de decir, ¿podrá estar en insuficiencia respiratoria? Ya estás bien orientado. ¿Qué debes hacer? Tomar la muestra de gases en sangre arterial. De repente puedes ponerle el pulso oxímetro, y el pulso oxímetro también te sirve de orientación. Hemos visto cómo hay esa relación del pulso oxímetro, si ya marca 90%, más o menos equivale en gases en sangre arterial ¿a cuánto? A 60 milímetros de mercurio, y eso lo comprobarás con los gases en sangre arterial, ¿no? Entonces, por eso decía, la sospecha de la insuficiencia respiratoria surge de un examen físico de la historia en general, al entender la manifestación subjetiva del paciente. Me falta el aire, no puedo respirar, doctor. Eso buscas las manifestaciones objetivas que tú debes evidenciar. Bien. Entonces, de esa manera surgió la posibilidad diagnóstica y se confirma con los gases en sangre arterial. Ahora, lógico, ya con los gases en sangre arterial ya tienes ya la confirmación del diagnóstico y va a presentar otras manifestaciones que ya van a ser dadas por la hipoxemia, manifestaciones propias de la hipoxemia. Y la hipoxemia va a actuar sobre dos órganos, sobre dos sistemas blancos, sobre el sistema neurológico y sobre el sistema cardiovascular. Entonces, no nos olvidemos, habrán manifestaciones neurológicas y habrán manifestaciones cardiovasculares. Entre esas manifestaciones neurológicas de la hipoxemia va a estar cambios en el juicio y la personalidad del sujeto. Incoordinación motora, cefalea, confusión, que puede avanzar a estupor o al coma, insomnio, inquietud, convulsiones, y en los casos de hipoxemia crónica hay somnolencia, apatía, hiporreflexia. Y a nivel cardiovascular, inicialmente puede haber taquicardia e hipertensión arterial. Y en casos de hipoxemia severa, bradicardia e hipotensión. Y lo más saltante en casos de insuficiencia, en casos de hipoxemia severa, lo marco acá, las arritmias cardíacas. Es la complicación más temida de la hipoxemia, las arritmias cardíacas. Entonces, por eso que debemos nosotros diagnosticar, ¿no?, estas situaciones para rápidamente establecer el tratamiento que corresponde, porque la hipoxemia puede producir arritmias cardíacas. Puede dar cianosis, y en los casos de hipoxemia crónica, hipertensión pulmonar, cor pulmonar, eritrocitosis.
Las manifestaciones propias de la hipercapnia, igualito. En la hipercapnia también va a haber dos sistemas que van a verse comprometidos por la hipercapnia. Las manifestaciones neurológicas y las manifestaciones cardiovasculares. En la elevación aguda del CO2 va a haber inquietud, confusión, somnolencia, coma, muerte. Y en la elevación lenta del CO2 se produce compensación con manifestaciones mínimas. Esto es muy importante. El paciente tiene una insuficiencia respiratoria crónica. Recibes los gases en sangre y ves que tiene el CO2 bien elevado y sin embargo el paciente ha tenido manifestaciones de compensación, ¿no? A nivel cardiovascular hay vasodilatación en cerebro y en la piel, o sea, eso se traduce por sudoración, vasoconstricción esplácnica y renal, taquicardia, hipertensión, insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo se hará el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria? Ya lo hemos señalado. Ante la sospecha clínica de insuficiencia respiratoria, se debe realizar gases en sangre arterial para confirmar el diagnóstico y determinar la severidad de la alteración del intercambio gaseoso. Insisto, el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria empezará por la sospecha clínica. ¿Cuándo sospecharé yo que hay insuficiencia respiratoria? Cuando hay manifestaciones del incremento del trabajo respiratorio. ¿Cómo se manifiesta ese incremento del trabajo respiratorio? Se manifiesta por aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca. Puede haber aleo nasal, puede haber cianosis, puede haber politirajes. Entonces, ante la presencia de uno o más de uno de esas alteraciones, debe surgir la sospecha de insuficiencia respiratoria. ¿Cómo actuar en ese momento? Poner el pulso oxímetro si lo tenemos a mano. El pulso oxímetro nos dará, pues, por decirte, una saturación de oxígeno de 90% o menos. Ya estamos, tenemos un gran indicio, inmediatamente confirmar con los gases en sangre arterial. Los gases en sangre arterial nos determinarán si es una insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, tipo 3. Esa es la forma de actuar. Y una vez que nosotros tengamos a ese paciente con diagnóstico de insuficiencia respiratoria, tendremos que entender, no es diagnóstico de enfermedad. La insuficiencia obedece a muchísimas causas. Entonces, ahí tengo que tener en cuenta cuáles son los componentes del sistema respiratorio. Ir mencionando de uno en uno y ver a qué nivel está la alteración, qué componente es el que está alterado que al paciente lo ha llevado a esa situación, de acuerdo a la historia clínica, ¿no? Historia clínica, la enfermedad actual, los antecedentes, los hallazgos del examen físico, nos orientarán y nos dirán, oye, tal componente es el que está alterado. Por lo tanto, tal enfermedad es la que se debe sospechar y se debe estudiar. Esos son los pasos en forma general que hay que seguir. Entonces, además de los análisis de gases en sangre arterial, por supuesto que tendremos que completar algunos exámenes fundamentales, como la placa de tórax, indispensable en un paciente con insuficiencia respiratoria. Hemograma, hemoglobina para determinar anemia o policitemia, ¿no? Que nos pudiera orientar a si es un proceso agudo, un proceso crónico. Electrolitos, pruebas de función renal y hepática, enzimas cardíacas para descartar compromiso miocárdico, un electrocardiograma para determinar arritmias por la acidosis o isquemia miocárdica, pruebas funcionales respiratorias de acuerdo a la situación. Pero el diagnóstico, vuelvo a repetir, insisto, empieza con la sospecha clínica. Se confirma con los gases en sangre arterial.
Y lógicamente sabemos que la insuficiencia respiratoria obedece a muchísimas causas. Entonces, habrá que determinar cuál es el componente que está alterado y de acuerdo a eso salen las sospechas de las enfermedades específicas que debemos estudiar en ese paciente. Vamos a avanzar. Yo les voy a alcanzar estas diapositivas de tal forma que no hay ningún problema. Ustedes con calma pueden revisar este algoritmo, ¿no? Que no me voy a detener acá porque si no, no voy a acabar. Vuelvo a repetir, las diapositivas se las voy a hacer llegar. Entonces, ya entramos al tratamiento en general de la insuficiencia respiratoria. La vigilancia integral debe incluir estricto control ¿de qué? De los signos vitales, por supuesto que, ¿no? Estaremos al tanto de cómo está la presión arterial, cómo está el pulso, cómo está la frecuencia respiratoria, ¿no? Los signos vitales. Estos pacientes es importante tener en cuenta la presión venosa central. Los gases en sangre arterial indispensables, pues, ¿no? Hay que hacer también dosaje de electrolitos. Entonces, el tratamiento debe ser atendido en la unidad de cuidados intensivos bajo monitoreo cardiorrespiratorio estricto. Los objetivos principales de este manejo, independientemente de su etiología, ¿no? ¿Cuál es la causa de la insuficiencia? Independiente de eso, debemos tener objetivos claros que perseguimos con el tratamiento. Entre ellos, ¿qué es lo que debemos hacer y tener en cuenta? Será garantizar una vía aérea adecuada. Conseguir una oxigenación adecuada. ¿Cómo vamos a hacer eso? Administrando oxígeno, ¿no? Ya hemos tenido una clase de oxigenoterapia en la cual hemos visto los diversos dispositivos que se pueden usar, ¿no? Y de acuerdo a la situación uno escoge el dispositivo, escoge la concentración de oxígeno que hay que dar a los pacientes. Hay que corregir la hipoventilación, mantener un gasto cardíaco y un aporte tisular adecuado de oxígeno. Tratar la condición subyacente, se refiere a tratar la enfermedad de fondo y evitar las complicaciones. Estos van a ser los objetivos generales del tratamiento de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Para garantizar una vía aérea adecuada. ¿Cómo haremos eso? ¿No? Entonces, para garantizar una vía aérea adecuada habrá que tener en cuenta la limpieza de la cavidad orofaríngea, ¿no? Si hay saliva, hay vómitos, hay secreciones, hay que limpiar la cavidad orofaríngea como situación básica, elemental para mantener una vía aérea adecuada. Poner en posición adecuada de cúbito dorsal con hiperextensión de la cabeza. Para la vía aérea, utilizar todas las formas que nos garantice a tener la vía aérea adecuada. ¿Qué cosas podemos necesitar? Y desde lo más simple a lo más complejo, un tubo orofaríngeo, ¿no? Tener un tubo orofaríngeo. Puede necesitar un tubo endotraqueal, el paciente, o puede necesitar incluso una traqueotomía, ¿no? Entonces, el objetivo es mantener la vía aérea permeable. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Con cualquiera de estas formas. Tubo orofaríngeo, tubo endotraqueal, una traqueotomía, o inclusive finalmente llegar a la ventilación mecánica. Hay que corregir la hipoxemia, ¿no? Corregir la hipoxemia. La hipoxemia constituye la mayor amenaza. El objetivo es alcanzar una presión arterial de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno por encima del 90. Recuerden ustedes, ¿no? Esa correlación. La saturación de 90 corresponde más o menos a unos 60 milímetros de mercurio en gases en sangre arterial. Entonces debemos corregir la hipoxemia.
¿Y cómo iríamos controlando la evolución de esa administración de oxígeno? Con el pulso oxímetro, pues, ¿no? La forma más simple de lograr. Las vías de administración del oxígeno ya lo hemos comentado en una sesión anterior. Puede ser cánula binasal, puede ser máscara de Venturi, máscara con reservorio, ¿no? Ventiladores, ¿no? Entonces, vamos avanzando un poco. Hay que corregir la hipoventilación. Para eso el paro respiratorio debe ser tratado con ventilación, en el caso extremo, boca a boca, o con resucitador o la ventilación mecánica. Estamos en el hospital, estaremos en esta situación de usar la ventilación mecánica. ¿Cuándo pediremos la ventilación mecánica? Cuando no se recupera la respiración espontánea. Y en la insuficiencia respiratoria aguda, cuando la respiración espontánea no es suficiente para mantener una ventilación alveolar. La presión arterial de oxígeno no se puede elevar o mantener en valores adecuados. Y naturalmente, el tratamiento de la condición subyacémica, ¿no? Si estamos ante un paciente que tiene un problema de broncoespasmo, tendremos que tratar el broncoespasmo. Si estamos ante un paciente que tiene un derrame pleural masivo, tendremos que hacer la evacuación de ese derrame. Si estamos ante un paciente que tiene, vamos a decir, una neumonía, tratar la neumonía. Estamos ante un paciente que tiene un neumotórax, instalación de un tubo de drenaje. Estamos ante un paciente que tiene enfermedad pulmonar intersticial difusa. Perdón un ratito, ¿ah? Bien, entonces, diuréticos y nitratos en el edema agudo de pulmón. Antibiótico para los problemas infecciosos. Broncodilatadores y corticoides en el asma y el EPOC. Drenaje de los derrames pleurales masivos. Drenaje del neumotórax. Anticoagulación en el caso de un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Ese tema ya lo han hecho ustedes, ya conocen sobre el tromboembolismo pulmonar. Entonces, hay que manejar ese tromboembolismo pulmonar para poder corregir la insuficiencia respiratoria. Entonces, estos son solamente algunos ejemplos de enfermedades de fondo que están causando esta insuficiencia respiratoria. El tratamiento de la insuficiencia respiratoria crónica, habrá que tener en cuenta medidas generales, el tratamiento de la enfermedad de fondo, ¿no? Ya hemos dicho que los ejemplos más notorios de este grupo podría ser, por ejemplo, un paciente con enfisema pulmonar. Entonces hay que llevar un tratamiento adecuado de su enfisema pulmonar. Puede ser un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa. Hay que controlar adecuadamente a ese paciente. Hay que dar el tratamiento de las complicaciones. Si estuviéramos ante un paciente con un enfisema pulmonar y tiene un cuadro de una infección respiratoria, hay que tratar inmediatamente esa infección respiratoria porque ese puede ser un factor de descompensación. El tratamiento de la hipoxemia e hipercapnia. Entonces, en estos casos de pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, puede haber pacientes que necesiten oxígeno domiciliario, ¿no? Entonces, ya hemos conversado también que existen los concentradores de oxígeno que van a ser una solución para estos pacientes que requieren tratamiento por esa hipoxemia crónica con la que cursan, ¿no? Tratamiento domiciliario. O en algunos casos va a tener necesidad de ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Que ya es un tema que corresponde a cuidados intensivos, pero lo importante es tener presente que la insuficiencia respiratoria crónica también tiene pasos fundamentales que hay que seguir. Entonces, en las medidas generales del paciente con insuficiencia respiratoria crónica,
bronquítico crónico, enfisema pulmonar, lógicamente, pues habrá que explicar al paciente que tiene que tomar la decisión de abandonar el tabaco, ¿no? Eso es una cosa obvia, ¿no? No puede seguir fumando el paciente. Mejorar el estado nutricional. Evitar fármacos que depriman el sistema nervioso central. La prevención de las infecciones, porque una infección respiratoria común y corriente, como una bronquitis, puede ser suficiente para descompensar a un paciente con insuficiencia respiratoria crónica. El manejo de las secreciones respiratorias, si es un paciente que cursa con tos, con expectoración, hay que manejar adecuadamente las secreciones respiratorias. A eso se refiere, que si tiene secreciones densas, difíciles de eliminar, ayudarlo con nebulizaciones para fluidificar esas secreciones y salgan más fácilmente. Usar fluidificantes de las secreciones, ¿no? Tratamiento adecuado de las comorbilidades, naturalmente. Rehabilitación respiratoria, ¿no? Hay que hacer la interconsulta a rehabilitación para que pueda ese paciente beneficiarse de la rehabilitación respiratoria. En el tratamiento de la enfermedad de base, ¿no? Instaurar el tratamiento más adecuado de la enfermedad de fondo, eso es obvio. El tratamiento de las complicaciones en el paciente con insuficiencia respiratoria crónica. ¿Qué cosas se puede dar? Se puede dar una poliglobulia importante, con hematocritos muy altos, hasta más del 60%. Entonces, en esos casos, habría que necesidad de practicar sangrías. ¿Por qué? Porque ya la sangre está muy densa por un hematocrito tan alto que puede dar una serie de complicaciones, especialmente de origen. Los pacientes se vuelven lerdos, se vuelven con un pensamiento muy lento, mucha cefalea. Entonces, en esos casos hay que utilizar sangrías. Puede darse con el cor pulmonar, necesitará administrar diuréticos, dieta hiposódica. El tratamiento de la hipoxemia o los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica. Las palabras muy rápidas sobre este problema. La oxigenoterapia domiciliaria crónica. Oxigenoterapia domiciliaria crónica. Esta va a mejorar la supervivencia en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica secundaria a EPOC. Además, mejorar la calidad de vida y retrasar la aparición de las complicaciones. Se administra en pacientes que tienen una presión arterial de oxígeno menos de 55 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, también en pacientes que tengan entre 55 a 60 milímetros de mercurio. Y además, si tienen poliglobulia, hipertensión pulmonar, cor pulmonar o cardiopatías. En estos pacientes, pues no se les puede tener hospitalizados permanentemente, porque van a cursar con esa hipoxemia crónica. Entonces, si detectamos que ya el paciente, su línea basal de la presión arterial de oxígeno está en 55 milímetros, no hay más que ofrecer la oxigenoterapia domiciliaria crónica. El paciente se va a su casa y deberá recibir oxigenoterapia permanente. ¿Cuáles van a ser las alternativas? El uso de los balones de oxígeno con todos y sus inconvenientes. Entonces, la recomendación será que adquieran un concentrador de oxígeno. Y de esa manera el paciente va a tener garantizada el aporte de oxígeno, ya que son aparatos que funcionan con corriente eléctrica. En los casos ya muy extremos, la ventilación mecánica no invasora, que es todo un tema que ya va a corresponder a cuidados intensivos. Muy bien, entonces, acá ya
Solamente recordarles que el tratamiento fundamental de la insuficiencia respiratoria estará pues dada con la oxigenoterapia, que vamos a administrar el oxígeno con los diversos dispositivos, bien sea cánula binasal, bien sea máscara simple, máscara con reservorio, ¿no? O en los casos de la máscara de Venturi en los pacientes que estén reteniendo CO2. Tema que lo hemos hecho con bastante detalle en una reunión anterior. Muy bien, estamos a tiempo. Si tienen alguna pregunta, alguna aclaración para poder conversar. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? A ver, Gustavo. Sí, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Sí, es que el paciente, usted mencionó que si se le trata la enfermedad de fondo, ¿no es así? Pero si es que el Claro. paciente tuviera una complicación de la misma insuficiencia respiratoria como la arritmia, ¿se le trata primero la arritmia o la causa de la insuficiencia? Fíjate, Gustavo, en estos casos, el tratamiento tiene que correr en forma paralela y simultánea, ¿no? Vamos a ponerte un ejemplo. Si tienes tú un paciente que llega a emergencia con manifestaciones clínicas de una insuficiencia respiratoria, ¿no? Tu examen físico, toda tu historia clínica te va a conducir a un determinado diagnóstico. Supongamos que dijese, se trata de un paciente con asma bronquial, con un cuadro agudo de asma bronquial. El tratamiento tiene que ser simultáneo. ¿Qué cosa necesita este paciente? Este paciente necesita tratamiento con oxígeno. Le darás el oxígeno que necesita. Este paciente necesita broncodilatadores. Tendrás que administrar broncodilatadores a través de nebulizaciones, que también ya lo hemos conversado en una reunión anterior, ¿no? Si este paciente, ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Es asmático y tiene este problema. Estoy usando broncodilatadores. Pero también detectas que en los últimos días el paciente ha estado con fiebre, con tos, con expectoración purulenta. Entonces tú dices, también tiene un cuadro infeccioso agregado. Deberás tratar la infección. O sea, el tratamiento es simultáneo. El tratamiento es simultáneo. Si tuvieras un paciente en el cual entra por una insuficiencia respiratoria, tienes que tratar la insuficiencia respiratoria con las medidas generales. Pero si tú encuentras que ese paciente además tiene un problema cardiológico, de una arritmia cardíaca, y tú sabes que la hipoxemia le puede desencadenar o acentuar esos problemas de arritmias cardíacas, deberás tratar simultáneamente también la arritmia, ¿no? Previamente habrás detectado qué tipo de arritmia es, para que pueda también darse la medicación correspondiente. Y si estamos en un hospital, ya se hemos dicho muchas veces, ¿no? Muchas veces el médico no puede abarcar todas las especialidades, pero sí puede detectar lo básico. Digo, este paciente tiene un problema de arritmia cardíaca, voy a pedir un electrocardiograma. En el electrocardiograma me va a salir las alteraciones que se alejan de la normalidad. Hago pues una interconsulta cardiología, ¿no? Para que me apoye cardiología y pueda dar el tratamiento correspondiente. Pero la idea, como te repito, el tratamiento es simultáneo. Cubres todos los frentes posibles que se pueden estar dando. ¿Contesté tu pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención más? ¿Algún comentario? Pregunta. A ver, Josián. Sí, doctor. Se define insuficiencia respiratoria cuando es menos de 60 milímetros de mercurio en cuanto al oxígeno, pero si se trata de un adulto mayor, ¿también vale este número, 60, o cambia? Sí.
Es un punto de corte aplicable para todos, ¿ya? Es un punto de corte aplicable para todos. Entonces, en este caso, insisto, pese a que no es tu pregunta, surgirá la sospecha, ¿no? La sospecha clínica de acuerdo a las manifestaciones del paciente. ¿Cuál va a ser la manifestación trascendental? La manifestación subjetiva del paciente va a ser la disnea, dificultad para respirar, me falta el aire. ¿Cuál va a ser, cómo se manifiesta esa disnea tan intensa? Tienes manifestaciones objetivas que tú debes encontrar. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, hay aleteo nasal, hay cianosis, hay politirajes. Entonces, tienes la sospecha clínica. La confirmación puede ser inicialmente con tu pulso oxímetro, inmediatamente tomar una muestra para gases en sangre arterial. Las cifras que hemos señalado y la que tú estás diciendo. No conozco yo que haya nuevas cifras para personas mayores. Es aplicable a todos. ¿Algún otro comentario más? ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo, hemos terminado a tiempo. Estas diapositivas se las voy a pasar a Josian, ¿no? Junto con las diapositivas del tema de síndrome de distrés respiratorio agudo, que los vamos a ver el día miércoles. Entonces, para que las vayan revisando y ese día miércoles la clase puede ser un poco más fluida. ¿Algún otro comentario? ¿No? Entonces, me canso en repetir que todos ustedes en algún momento de su actividad profesional van a ver pacientes que están con insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, surge la posibilidad clínica por los síntomas y signos que hemos conversado. Luego, confirmas con los gases en sangre arterial. ¿Qué otro concepto básico? La insuficiencia respiratoria obedece a muchísimas causas. El sistema respiratorio tiene muchos componentes. Desde la parte más alta vas bajando. Ante un paciente con insuficiencia respiratoria, debes hacer primero surge la sospecha, confirmas el diagnóstico, y debes hacer una disquisición rápida. ¿Qué componente del sistema respiratorio está fallando? ¿No? Entonces, encuentras el componente alterado, ¿qué enfermedades pueden explicar esa alteración de ese determinado componente? Y de esa manera surge o te acercas mucho más al diagnóstico. El tratamiento será el tratamiento simultáneo de la insuficiencia respiratoria, que va a ser manejarla y manejar los problemas de la disminución de la presión arterial de oxígeno, manejar los problemas de la elevación del CO2, manejar simultáneamente la enfermedad de fondo. Y para terminar, no se olvide que cuando llega un paciente con manifestaciones de insuficiencia respiratoria de emergencia, ¿qué deben hacer ustedes? Hacer la confirmación con gases en sangre arterial. Muchas veces el paciente está tan disneico, ¿no? Uno dice, ya tomaron la muestra para gases en sangre arterial. ¿Cuánto nos demorará ese resultado? Van a ser minutos, y eso va a depender mucho de la cantidad de pacientes que se esté atendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues 10 minutos, no más, 15 minutos, no más, por más congestionado que esté el servicio. Entonces tú dices, en ese interín, ¿le pongo o no le pongo oxígeno a este paciente? Esa es una de las dudas que surge. Entonces, si fuese un paciente que ustedes estén sospechando que puede tener enfisema pulmonar, entonces en este paciente pónganle oxígeno, pero solamente a 2 o 3 litros por minuto por cánula binasal. No más alto, no más alto, ¿no? Entonces, al momento que llega sus exámenes de gases en sangre arterial y ven que no retiene CO2,
Entonces dirán, esto es una insuficiencia respiratoria tipo 1. Entonces podrán aumentar el oxígeno con toda confianza. Ponerle 5 litros por minuto por cánula binasal, esperar 1 hora, no mejora, pueden cambiarle a una máscara simple, no mejora, pueden llegar a la máscara con reservorio, no hay ningún problema. Pero si ustedes, después de ponerle el oxígeno a 2 o 3 litros por minuto máximo por cánula binasal, les llegan los gases en sangre arterial y ven que está reteniendo CO2, inmediatamente deben hacer el cambio de máscara, utilizar la máscara de Venturi. ¿Ya? Eso lo hemos visto con detalle en el tema de oxigenoterapia. Entonces, ya todo paciente que retiene CO2 se debe utilizar la máscara de Venturi. A través de esa máscara se va administrando oxígeno a concentraciones que se puede ir aumentando gradualmente de acuerdo a la necesidad. ¿Qué va a suceder si nosotros, con el buen ánimo, con el deseo de ayudar al paciente con enfisema que retiene CO2, llega al paciente a emergencia y le pongo oxígeno a un flujo alto, le pongo, qué sé yo, 5 o 6 litros por minuto, o le pongo con máscara, ¿no? En ese buen deseo de querer ayudar, ¿qué va a suceder? Que rápidamente voy a corregir la hipoxemia, y al corregir rápidamente la hipoxemia le estoy anulando el único estímulo que mantiene al centro respiratorio. Y ese paciente puede morir, ¿no? Entonces, mucho cuidado en eso. Tú no sabes si este paciente retiene CO2, mientras te llegue el resultado de los gases en sangre, ponle oxígeno por cánula binasal, pero no más de 3 litros por minuto. 2 litros, 3 litros por minuto. A los 15 minutos, 20 minutos, te vendrán tus gases en sangre arterial, te fijas. No hay retención de CO2, con toda confianza aumentas y cambias el dispositivo a máscara con reservorio, de acuerdo a cómo evoluciona. Si retienes CO2, inmediatamente quitas esa cánula binasal y instalas una máscara de Venturi que va a proveer cantidades fijas de oxígeno y que gradualmente se puede ir corrigiendo tanto la hipoxemia como también se va corrigiendo la retención de CO2. Ojalá que esta explicación sea lo suficientemente clara como para que puedan ustedes en emergencia no vayan a cometer ese error de poner oxígeno a flujo alto sin tener los gases en sangre arterial en la mano. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? Bien. Entonces, Josián, en la tarde te estoy enviando las diapositivas para que se los hagas llegar a todos tus compañeros, ¿ya? Ya, doctor. Muy bien. Acá solamente veo 23 participantes de los 25 que debe ver, ¿no? Siempre hay ese problema. 12 más 13 debe haber 25. Hay 2 alumnos que no han venido, ¿no? Bien. Voy a cortar la grabación. Me despido. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.